Así es, de entrada, como bien dices tú, Fanny, la entrada es esa, de que se supondría que ante las sociedades y en la mayoría de los países, la mayoría de las legislaciones de cada país, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Y si en realidad respetáramos y pudiéramos seguir ese principio de ley, en realidad eso es una imagen y es una guía que podemos dar a nuestros hijos, a los niños, los que todavía no han cumplido la mayoría de edad en cada país, esa esperanza de que sepan de que cuando sean adultos van a ser tratados por igual, que eso vendría a ser algo normal, ni siquiera tendríamos que especificar que es algo especial, es algo que tendría que ser por lógica. Desgraciadamente en la sociedad pareciera que el pedir eso es pedir algo extra, como si se tratara que alguno u otro, ya sea hombre o mujer, tendieran a ser ciudadanos de segunda. En realidad, como seres humanos, es obvio pensar que todos los seres humanos somos iguales, digo, Y todos bíblicamente se dice. merecemos respeto, respeto por Sí, igual. sí, exactamente, te decía yo que ante los que somos creyentes decimos todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero hablando Exactamente. de temas jurídicos, todos somos iguales ante la ley, ante las constituciones de cada país, más o menos que son similares en muchos aspectos, debiera decirse que hombres iguales somos iguales. Y la situación es que aunque aparentemente en teoría en muchos países así lo es, como por ejemplo en México, que tiene una constitución hermosa, o sea, si tú te pones a leerla, pues dirías, oye, aquí no les falta nada, tienen todo el tipo de leyes habidas y por haber, es una de las más nutridas del mundo. También yo sé que en Argentina también tienen cuestiones legislativas muy completas, es decir, a casi ningún país le hace falta mucho. La situación es de que en teoría no te falta mucho, pero en la práctica es un mundo distinto. Claro. Eh, yo sé que ahorita en Argentina hay ahora muy buenos tintes de esperanza por muchas cosas que están cambiando para bien en Argentina. Esperaríamos que en México también así fuera, pero la verdad de las cosas es que en la cuestión de legislación o digamos que a impartición de justicia en México estamos muy distantes de ser algo ni siquiera normal. Ya ni siquiera estamos pensando algo bien hecho, sino algo relativamente normal, porque las cosas no son así. Y la verdad es que los ciudadanos tenemos mucha culpa de eso, porque hemos permitido mucho esta inyección de ideología de género, que así lo es, que ha permeado entre la sociedad y entre los legisladores, entre nuestros diputados y senadores, y finalmente vuelven a recaer entre cómo se legislan las situaciones para cada una de las problemáticas del país. País con problemáticas, pues todos tenemos, pero el cómo se resuelven o de qué manera se procura esa justicia es diferente en cada país. Y algunos vamos de la mano, algunos sabemos que tenemos las mismas problemáticas, pero yo siempre pongo de ejemplo a Estados Unidos. Estados Unidos nos ha llevado a Latinoamérica pues mucha ventaja en muchas cosas, hablando de lo bueno, porque si hablamos de lo malo, también Latinoamérica es experto en absorber las cosas malas de países más desarrollados. Pero ¿por qué no lo bueno, verdad? O sea, ¿por qué siempre tendemos a querer copiarnos de otros países más desarrollados que el de uno lo malo? ¿Por qué no lo positivo? Y de las cosas malas hablo particularmente de toda esta ideología de género que fragmenta la sociedad. Así es, sí, ahorita que mencionabas, en realidad sí somos un grupo de gente. A mí me tocó la fortuna de a lo mejor poder estar en la iniciación de un colectivo importante que es No Más Hijos Rehenes aquí en México, que de hecho se inspira también en muchos movimientos de que también hay uno que se llama en Argentina Papás en Lucha, que tiene como subtítulo también No Más Hijos Rehenes. Es decir, todas estas asociaciones hermanas de las cuales yo pertenezco a una de ellas y también me he enrolado con muchas otras. O sea, hay muchas unas asociaciones hermanas en las cuales uno comparte voluntariado con muchas otras y es un orgullo saber que no solamente surge uno, sino que van surgiendo demasiadas en diferentes ciudades y eso es bueno, porque te das cuenta de que la necesidad no es particular y no es pequeña y no es poca, en realidad es un cáncer que está creciendo en la sociedad y no particularmente en la mexicana. Digo, obviamente cada quien lo resiente más en su propio país, pero es un cáncer que está creciendo a nivel global. Nos tocó hace menos de un mes entrevistar a una chica de Rusia, que a lo mejor por ser un país ruso, fíjate, pensaríamos que vive en situaciones totalmente diferentes y te das cuenta que la problemática es la misma. Yo siempre he dicho que la situación de la obstrucción del vínculo filial, ya sea paterno o materno, la obstrucción del vínculo en sí es una problemática que
pues va directamente hacia los menores de edad. Pero es un Claro. cáncer que cae en las familias. ¿Y por qué cáncer? Porque eh, un compañero, practi- digo, de hecho me escribía antier y me decía, oye, les escribo a ustedes para que me ayuden en mi situación. Yo le decía, lo que tú estás enfrentando es un cáncer, porque es la mejor manera de describirlo, porque de entrada no hay una medicina en la cual se te pueda dar para decirte, en 2, 3 días se te va a quitar. Es una situación en la que te vamos a asesorar para que sepas cómo lidiar con la problemática, que probablemente no vaya a ser algo pronto, no vaya a ser algo fácil y probablemente no se vaya a quitar hasta, hasta nunca, ¿verdad? Probablemente es así. Es exactamente como se describe también el cáncer. Te enseñan a lidiar, a vivir con él, Claro. a ir viendo cómo puedes, en ciertas maneras de tu vida, a lo mejor va a repercutir más, de repente te va a afectar más, te vas a sentir más agobiado unos días que otros, Claro. eh, tú como padre. Pero a final de cuentas la gran diferencia es que tú como padre no eres la víctima principal. O sea, te puede doler mucho, es una situación en la que te puede agobiar mucho, te puede causar muchas situaciones de estrés, pero la víctima real son los niños. Ahorita que mencionabas la parte de denuncias falsas y luego irme a la parte que mencionabas ahorita acerca de la psicopatía. En cuestión a la de las denuncias falsas, es una situación que es un camino a seguir. Básicamente, las personas, es una problemática que empieza con la separación de parejas que estuvieron casadas o fueron novios, pero la separación de la pareja que tiene hijos en común, uno o más hijos, ¿no? Entonces empieza ahí y las primeras frases que empieza la persona que le surge este demonio interno que se llama el obstructor y que le dice al otro, no vas a empezar a ver a tus hijos a menos que tal cosa. Usar a los hijos como moneda de cambio, como objetos, cosificar a los menores. Así se empieza. No vas a ver a tus hijos a menos que hagas tal cosa. O sea, condicionar la convivencia hacia el otro a menos que, por ejemplo, la clásica, no des pensión alimenticia. Cosa que no se debiera hacer, porque nunca puedes condicionarle a una persona a ver a sus hijos a cambio de otro derecho que sí tienen, que es un derecho de los menores a recibir una pensión alimenticia completa y no precaria, completa y total, pero es un derecho, estás condicionando un derecho con otro derecho de los menores. Y luego, entonces ahí se empieza cuando ven los obstructores que no es suficiente, empiezan las denuncias falsas, denuncias por hechos falsos. Claro. Y es donde se empieza a enmarañar todo y se convierten en temas penales y te das cuenta, ahora sí es cuando empiezan los temas de que si alguien es sociópata, psicópata, que si alguien tiene rasgos de narcisismo. Y es donde todo el mundo empieza empíricamente a evaluar al otro psicológicamente. Sin alguien tener el expertise psicológico, empieza uno a decir que el otro es así. Por ejemplo, el obstructor puede decirle a la persona, al otro padre que está siendo alienado, le puede decir, el narcisista eres tú, el psicópata eres tú, el sociópata eres tú. Entonces empiezan todos a jugarle a yo soy el psicólogo y te voy a dictaminar y te voy a decir lo que eres. Entonces todos empezamos a caer en ese juego y vamos Claro. dejando de lado a las víctimas reales, ignorándolas, que son los niños, que están presenciando todo ese juego, en donde papá y mamá se están psicoanalizando el uno al otro, diciéndole que uno es el otro y que, vaya, rasgos todos tenemos de todos, pecadores todos somos y defectos todos tenemos. Papá y mamá, ambos tenemos ciertos defectos, ambos tenemos ciertos rasgos de algo y todos tenemos, vaya, nadie tenemos una vida perfecta, pero papá y mamá sí somos. Todos tenemos un papá y una mamá que tampoco fueron perfectos, que tampoco están libres de todo eso y aún así los amamos y aún así son nuestros mejores padres y madres. Claro. Y, y también nuestros padres tienen ciertos rasgos de algo y tienen sus heridas de la infancia. Pero en lo que yo puedo marcar la gran diferencia es cuando tienes podrido el corazón o no. La persona obstructora es como aquella persona que se atreve a robar, a matar o a violar a alguien. Cuando tú ya te atreves a hacer una cosa que en el buen corazón jamás se te hubiera ocurrido, es cuando ya puedes diferenciar cuando una persona ya trae una maldad por dentro. Que ya me estoy yendo a temas muy subjetivos, porque eso ya no se puede medir. ¿Cómo mides la maldad en una persona? Pero a través de sus actos. Y a través de sus actos sí puede la ley empezar a judicializar ciertos criterios. Cuando una madre o un padre obstruye al otro, es fácil de describirlo.
cuando empieza a condicionar la convivencia con el otro, estás condicionando y estás poniendo en riesgo el lazo filial con el otro padre que estás afectando. Y finalmente estás afectando al menor. Dejemos a un lado que si estás haciendo sentir mal al otro, que pobrecito papá, pobrecito mamá, que la estás obstruyendo. Bueno, eso es una cosa. Pero los niños no son cosas. Los niños los estás afectando demasiado y ahí un juez pudiera rápidamente parar esa obstrucción. Pero es cuando venimos en la otra problemática. La mano tibia de los jueces en los procesos judiciales para no querer detectar rápidamente, porque una obstrucción es muy, muy fácil detectarla. O sea, puedes entrevistar a alguien fácilmente y en 10 minutos te das cuenta que la persona está cometiendo una obstrucción del vínculo filial, sin justificación, porque en su mente siempre está justificada, claro, porque es que es mal papá, o es que no le lavó los dientes en la mañana, o es que yo considero que no es una persona apta. Oye, bueno, pero ¿de cuándo acá te volviste el juez de lo familiar? ¿De cuándo acá ahora tú, porque te peleaste, ahora traes un resentimiento y ahora le ves todo lo malo? Pero esa persona con la que te enamoraste y con la que decidiste tener ese hijo, en su momento no lo viste así. Pero ahora como hay un resentimiento por medio, como hay una pelea, ahora sí lo estás viendo totalmente malo. Y es cuando te das cuenta que hay un sesgo en su criterio. Ya no está siendo una persona objetiva porque se está dejando llevar porque pues algo pasó. Algo pasó en esa relación y donde siempre queremos pensar que el bueno es uno y el malo es otro. Pero sin pensar quién es bueno, quién es villano y quién es el héroe, el menor está siendo afectado por una obstrucción y siempre hay un obstructor. Siempre hay un obstructor y la otra persona siempre va a decir que hay miles de razones para obstruirlo. Sí. Hasta que esa persona se sintió juez de lo familiar, ¿verdad? Cuando hay siempre esos temas penales que surgen a raíz de eso, se empieza a complicar todo. Entonces, si de por sí ya era un tema complejo en lo familiar, luego se torna en lo penal y es un cuento de nunca acabar, porque entonces quiere decir que es una historia sin fin. Y para aquellos padres, por ejemplo, que ven a su hijo, supongamos que te dan 1 hora a la semana, que es la de las convivencias más precarias. Para empezar, cuando estás acostumbrado a vivir con tu hijo, tu hija o tus hijos al diario, aunque estés trabajando y los veas ciertas cosas al diario, estás conviviendo con ellos diariamente y libremente, que es muy importante. Porque también comentaba con otra persona que cuando en un matrimonio feliz, cuando el papá se tiene que ausentar por meses tal vez, por situaciones de trabajo, Claro. pero no está obstruido, o sea, el hijo sabe que está de viaje, hay una comunicación constante, con la tecnología de hoy, videollamadas, llamadas telefónicas. El hijo cuando ve a su padre, pues lo va a extrañar mucho y ese alejamiento, el hijo sabe que hubo un motivo y siempre estuvieron felices, entonces no hay una afectación del vínculo porque el hijo está consciente de qué es lo que estaba pasando. Va a haber un extrañamiento y si hizo falta el padre tales meses por cuestiones de que, pues en Estados Unidos tú sabes bien que a veces que se van a la armada, a alguna misión, a la naval, en otras situaciones por trabajo, por lo que tú quieras, pero no hay una afectación del vínculo. Es muy distinto a cuando ese hijo sabe que está siendo obstruido de ver a su papá o a su mamá, principalmente al papá, porque en la mayoría de los casos pasa así, porque dices tú, como bien lo dices, la tenencia siempre va casi exclusiva para la mamá en todos los casos, y cuando el hijo sabe que está siendo obstruido, aunque sea 1, 2, 5, 10 días, 15, un mes, años, lustros, décadas, el hijo sabe que ese papá no está de viaje, que ese papá no está en la armada, no está en la guerra, que ese papá está siendo obstruido por la contraparte, por la persona con la que esa persona vive, con la persona custodia, como se le llama. Claro. Entonces, el hijo ya sabe que está siendo afectado en su vínculo filial, porque cuando a un menor le dices que no puedes ver a tu papá o tu mamá, más que el día que está judicializado, o sea, un día a la semana, el hijo sabe que está obstruido todo el resto del tiempo y que ese es su momento, esa hora. Entonces, ese hijo, para empezar, no sabe cómo debe comportarse porque tiene también un conflicto de lealtades con la persona custodia. Al decirte que nada más puedes ver a tu papá una vez a la semana, es porque algo no está bien. Entonces, ese hijo no sabe cómo comportarse en esa primera cita. Obviamente va temeroso, oye, ¿le debo de abrazar? ¿No le debo de abrazar? Porque me están diciendo que nada más lo debo de ver una semana, pues no debe ser tan bueno este papá. Entonces ahí empieza cierta alineación parental, aunque esa mamá no haya directamente dicho nada negativo, ya esa actitud le estás diciendo, este hijo solamente lo puedes ver 1 hora a la semana, porque la mamá custodia así lo dijo, sino porque el juez así lo dictó. Entonces la mamá dice, te lo traigo no por
propia voluntad, sino porque el juez me lo está imponiendo. Entonces quiere decir que esa hora a la semana en la cual ese hijo está viendo a su papá es por una voluntad impuesta para empezar. Entonces la mamá dice, porque Claro. si por mí fuera no lo ves nunca. Estamos hablando de que si es la primera cita, se va a perder por completo, porque si es la primera ocasión que después de una temporada de obstrucción total se está apenas abriendo y es la primera cita, esa cita va a ser perdida. Pero supongamos que papá e hijo ya llevan varias, ya llevan meses viéndose así una semana. De entrada, mi primera pregunta, que no voy a profundizar en ella, es ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que el centro de convivencia o el juzgador se dé cuenta que no es un peligro? Porque hay personas que estamos durando años en un centro de convivencia. Pero bueno, supongamos que durante todo un año estás yendo a convivir con tu hijo 1 hora a la semana. Quiere decir que en un año se tienen 52 semanas, 52 horas. Claro, sí. Suponiendo que en todo ese año la persona custodia no faltó en llevar al niño en ninguna ocasión, suponiendo. Y suponiendo que también el papá no tuvo ninguna obligación del trabajo que le impidiera cumplir con esa convivencia. Que cuando los padres no custodios tenemos por alguna razón trabajo que faltar, te aseguro que cualquier padre falta, anuncia, lo dice, lo pide permiso y pide una reposición. Nadie queremos faltar esa idea de convivencia. Pero imagínate que tuviera los 52 horas a la semana, lo cual lo considero una cuestión muy difícil. Pero suponte, o sea, 50 horas en un año, si te estás dando cuenta que no viste a tu hijo ni siquiera 2 días completos en un año. O sea, de los 365 días del año no llegas ni a 2 días. Ni a 2 días, ¿verdad? Imagínate ver a tu hijo 2 días al año. Eso es en la convivencia de 1 hora a la semana. Ahora sí, nos vamos a las famosas entrega-recepción, que te permiten convivir con tu hijo unas 6, 7 horas en un día, que te permiten llevarte y regresarlo. Estamos hablando de convivencias también igual, 6 horas a la semana. Eso no suma, si sumas todas esas horas al año, no llegas ni a 15 días. Entonces quiere decir que en la mejor de las ocasiones no estás llegando ni a 15 días al año de ver a tu hijo. Estamos hablando de los mejores términos que hay en nivel, en realidad cuando hay este tipo de obstrucción, estos son de los mejores niveles que puedes alcanzar, ver a tu hijo 15 días al año. No, de hecho hay una frase que usamos, que los centros de convivencia, es la palabra convivencia en el español, en el castellano que todos usamos, es la palabra menos indicada para esto. Yo como papá, yo no quiero ir a convivir con mi hijo, a convivir, o sea, ni que fuera su amigo. Yo quiero criarlo. O sea, yo quiero una crianza compartida con su mamá. Yo no quiero ir a convivir un rato como si fuera un amigo, a echarnos un té, pues, a platicar de algo. Así con amigos convivo. Con mi hijo tengo la responsabilidad de criarlo, a mi hijo, a mi hija, ¿no? De criar a los hijos. Pero sí, exactamente, como dices tú, en un centro de convivencia es una convivencia, yo le llamo una convivencia muy precaria. Porque ¿qué puedes tú convivir? No da la oportunidad de nada. Es tan precario como ir a visitar a un hijo a la cárcel, ya sea uno al hijo al uno, ya no se sabe quién está en la cárcel, ¿verdad? Pero es una cuestión en la que no puedes ejercer una paternidad. O sea, ¿cómo ejerces una paternidad, una crianza? No es posible. Entonces se le llama convivencia porque efectivamente, pues por no llamarle visita, ¿verdad? Porque nada más vas a visitar a ver al hijo, cual si fuera un objeto en un museo, como que a compartir unas palabras, la que puedas ahí compartir, y siempre y cuando el hijo tenga la suficiente apertura y no esté lo suficientemente alienado por la parte custodia para poder hablar contigo, porque si no también es tiempo perdido. Porque cuando sí se ejerce un nivel de alienación parental mucho más grande, esos días de convivencia se convierten en una tortura tanto para el padre como el hijo, porque no logran tener una conexión real, porque ese lazo filial está tan roto ya, que ese tiempo Claro, que se ya no puedan hay dedicar, vínculo, no hay vínculo. no hay vínculos, se convierten esas convivencias, se convierten en una tortura muy grande, porque pues, el Estado no está haciendo nada al respecto como para de pronto siquiera revincularte para que empieces a tratar de tener lo más parecido a una crianza que va a ser lo más precaria posible. Es la palabra que usamos porque eso no son convivencias. Cualquier padre de familia que ve libremente a sus hijos sabe que esa no es una forma humana de poder ver a los hijos. Nadie, es la peor pesadilla para cualquier padre. Yo le puedo comparar que cualquier padre de familia que esté obstruido de ver a sus hijos es lo peor que le puede pasar a cualquier padre de familia.
lo único en lo que se le pudiera comparar que es equiparable a esto es que te secuestre un hijo, que te lo manden matar. Es lo mismo, lo están haciendo acá de una manera más tortuosa y es la propia contraparte, es la propia expareja que tiene uno que lo está haciendo. Entonces eso ya no sabes si es menor o peor, pero, pero ese es el equivalente. Te tienen a un hijo secuestrado, se lo han llevado y te están usando a ti como, como esa parte para negociar, a él como el motín, y por eso se le dice, tienes al hijo de rehén, lo estás usando como motín y lo tienes ahí mostrándomelo, tratando de ver, tratando de yo arrastrarme por él, porque sabes que sí lo voy a hacer, y lo estás usando solamente para tratar de obtener algo a cambio, ¿no? Entonces, porque casualmente esas partes custodias que le dicen al no custodio, digo no custodio porque puede ser hombre y mujer, ¿verdad? Sabemos que en la mayoría son Sí. hombres, pero pueden ser hombres y mujeres. Pero que le dicen, eres lo peor, eres un monstruo, no eres conveniente para el hijo ni para nosotros, nos has hecho tanto daño, o sea, un sinfín de historias. Y pero ese monstruo, esa persona a la que quieres alejarte, a la que quieres coartar, a la que quieres borrar del mapa, es muy malo para todo, pero sí es bueno para dar la pensión alimenticia. O sea, para eso sí necesito a esa persona que me dé dinero. Yo siempre he pensado, si yo tengo una persona muy mala en la vida, y supongamos que yo tenga un hijo, una hija, y que no tenga a su madre, pero veo una persona que le da mucha afectación, diría, bueno, si es tan mala, si quiero cortar el vínculo con esa persona porque nos hace mucho mal, olvídate, no necesito tu dinero, o sea, te quiero cortar de tajo, no quiero nada de ti porque eres muy peligroso. Pero en esta otra parte es, este papá es malo, 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 pero no tan malo para no aportar dinero. Para eso sí es bueno, para eso sí lo queremos. Ahora te digo, no se tienen por qué mezclar estos dos temas, porque el derecho de los niños a recibir alimentos es muy independiente de su derecho de poder ver libremente a papá y a mamá. Es muy independiente. Y debemos de respetar esa independencia de los dos derechos, porque en el momento en el que tratamos de juntarlos y decir que si no das la pensión, a veces no es que no es de la pensión, a veces la persona custodia dice, no es que no da la pensión, es que no da la pensión que yo considero que es la suficiente para criar a ese hijo. Entonces, a veces no es un tema de no dar, sino que no se está dando lo que esa persona considera lo prudente para llevar la educación de ese hijo. Y a veces la otra persona dice, oye, pues si no te alcanza, dame la custodia a mí y perfectamente tenemos custodia compartida o crianza compartida y yo no te pido nada de dinero. Si por dinero, si de dinero se tratara, ¿verdad? Pero te das cuenta que no. La cuestión es, quiero poder, o sea, custodia, y quiero dinero, o sea, pensión de alimentos. O sea, quiero poder y dinero, ambas, porque es la Ay, manera qué- en la que pueden llevar a cabo este tipo de chantajes emocionales. Entonces es un tema, por eso es un tema muy complejo, pero es muy obvio para cualquier juez. Y el hecho de que los jueces en varios países sean mano tibia son parte de la problemática, son parte de que este cáncer esté creciendo muy rápidamente. Tal y cual en la enfermedad, nada como una detección temprana para poder acabar rápido con ese mal que aqueja a la sociedad. Pero el dejar que crezca y el dejar que se haga esta metástasis es lo que está permitiendo. Entonces, la pregunta siempre es, ¿quién es más malo? ¿El obstructor, o sea, el padre o la madre que este sentimiento de alma podrida de obstruir el vínculo? ¿Esos abogados que no quieren aconsejar jurídicamente a esa persona y decirle el mal que le están haciendo al menor? ¿Esa familia que está detrás del obstructor que bien pudieran aconsejar y que a veces no se deciden meter? Pues total, ¿para qué me meto si aquí tienen al niño o a la niña? O a los niños, así, aquí los tienen, pues ¿para qué me meto? Oye, pero si tú fueras el abuelo obstruido, ¿te comportarías igual? Dirías, ah, pues hay que se arreglen, que los abogados lo arreglen. Entonces la familia también juega un rol importante negativo en la parte obstructora, y los jueces, finalmente, que ven la problemática, que ven que los menores están metidos en esto y que no hayan cómo resolverlo, y con esa mano tibia hay varias personas que juegan al rol del obstructor, el padre, el padre custodio, la familia, el abogado y el juez que no resuelve rápido. Entonces, si te fijas, es todo un sistema de obstructores que entre todos están jugando este juego en el cual están haciendo que quienes paguen los platos rotos sean los hijos y nadie más. Y nadie más. Es un juego donde nadie gana, pero donde sí hay un perdedor. Y es claro, es claro. Y siempre son los hijos. Si hay un ganador, Y, me equivoqué. Si hay un ganador, el abogado.
Así. El abogado siempre gana. Sí. Hay un síndrome muy particular que se ha estado estudiando, no a nivel nada más nacional, no es particular de nuestro país, que es el síndrome del padre ausente. Se le llama el síndrome del padre ausente. Y vuelvo a hacer una recapitulación en lo que decía hace unos momentos. Aquel padre que se ausenta por cuestiones de trabajo, por cuestiones de un viaje que tenga que hacer o cuestiones militares, lo que sea. El hijo sabe que el padre no está por una razón positiva y que no hay un conflicto. Pero cuando ese hijo sabe y es consciente, porque son conscientes desde una temprana edad, de que hay un conflicto muy evidente y de que hay un obstructor también muy evidente, aunque surja este conflicto de lealtades, porque le tienes que ser leal a la persona con la que vives y te está alimentando y con quien convives todo el día, porque dices, no me voy a poner en pleito con mi madre, porque es con la que vivo, y el padre que están obstruyendo, que no me dejan ver de repente, pues finalmente no es con el que estoy. Empiezan a surgir el síndrome del padre ausente. Y las consecuencias de este síndrome, dentro de las cosas más livianas que hay, es la depresión de sus hijos, la ansiedad. Esos son los síntomas los más livianos, una ansiedad en esos hijos, malas calificaciones, rebeldía, digamos que son los síntomas más leves. Ahora, estos síntomas se van a estar agraviando porque ese obstructor, si sigue con esa actitud por años y ese hijo sigue creciendo con ese conflicto de lealtades, con esa falta de presencia paterna, pero que se sabe que hay un conflicto de por medio, y empiezan las situaciones a agravarse más, sobre todo en el principio de la pubertad, de la adolescencia y de todos modos en la edad temprana adulta, con cuestiones ahora sí ya de depresiones más intensas. Hay ciertos casos de niños que se han cometido, que se privan de la vida, sin mencionar la palabra con ese, porque luego las redes sociales luego pueden censurar ese tipo de palabras, ¿verdad? Pero que se privan automáticamente a ellos mismos de su vida, niños muy pequeños. Pero eso viene a presentarse con mayor frecuencia en adolescentes y jóvenes adultos, sobre todo en varones. En mujeres, aparte de las bajas calificaciones, aparte también rebeldía, empiezan con embarazos tempranos no planeados. Y luego vamos a los siguientes niveles: drogadicción y vicios, alcoholismos, promiscuidad, tanto en hombre como en mujer, en los chicos y chicas. Estoy hablando de los hijos, de las consecuencias de ellos. Esta situación para los adultos, los papás, que me duele mucho no ver a mi hijo, a la mamá me duele mucho, sí, nos duele mucho, pero las víctimas son ellos tienen una vida por delante que está siendo afectada. Nosotros como adultos, bien que mal, ya estamos logrados de alguna manera, por decirlo, y extrañamos mucho tener una convivencia libre con nuestros hijos, sí, pero ellos están siendo más afectados porque tienen una vida por delante que está siendo arruinada por cuestiones psicoemocionales que están siendo evidenciadas ya en la edad adulta o a una edad ya muy temprana. Entonces, en situaciones de vicios, de promiscuidad, de una vida de inmersión en pandillas y finalmente en grupos delictivos más grandes. Y algunos de ellos también en alguna edad tienden a privarse también de su propia vida. Entonces quiere decir que estas situaciones psicoemocionales terminan degradando el nivel de calidad de vida de ellos o terminarla por completo. Entonces fíjate, o sea, una situación de una obstrucción del vínculo puede llegar a deteriorar la calidad de la vida humana o a terminar con ella en una etapa temprana de su vida, en algunos de los casos, y en los mejores de los casos, de todos modos, genera situaciones psicoemocionales de ansiedad extrema. Entonces, es una situación que le estás afectando directamente a ellos, a los hijos. Ya no digo los menores de edad, les llamo hijos porque en algún momento dejan de ser menores de edad, pero siguen estando muy afectados. Y a nosotros como padres, a nosotros no nos importa si tienen 5, 6, 7, 10 años, 15 años, 20, 30, los vamos a seguir amando siempre, y siempre serán nuestros hijos. Entonces nos interesa mucho su estado emocional, así tengan 2, 3, 4, 5 años, así sean adultos, así tengan 30 o lleguen a nuestra edad. Nos interesa siempre su estado emocional. Al Estado no. Al Estado solamente le interesa hasta que tengan 18 años, mientras sean menores de edad. Y no les interesa tanto tampoco, porque están siendo afectados y pues no se hace nada. Pero se dicen tener cierto interés superior por el menor, al menos por el menor. Una reflexión muy importante que yo he venido maquilando y vamos a concretar en alguno de los videos próximamente en la Asociación de No Más Hijos Rehenes, que es la siguiente. Si te fijas, hay muchas causas de las que pudiéramos hablar.
Esta es una, los derechos de los menores, pero hay otras que son muy, muy famosas y son muy, pues, que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, el cáncer de mama, digamos, el autismo, la obesidad, eh, vaya, pudiéramos hablar de muchas causas, otros tipos de cánceres, ¿no? Las enfermedades, sobre todo, las que hay, tienen su causa, tienen su mes, tienen asociaciones civiles luchando por ellas. O sea, hay muchas causas de las que pudiéramos hablar. La depresión, las cuestiones también emocionales, son muy importantes. Pero hay una cuestión que sí divide a las causas unas de otras, y te voy a decir a qué me refiero. Cuando la causa que defiendes tiene un enemigo invisible, hay mucha gente que se puede unir y puede apoyar. Hay muchas instancias que inclusive donan dinero para que ese tipo de asociaciones puedan defender esas causas con mucha fuerza y con mucha presencia y con muy buenos resultados. Siempre y cuando el enemigo sea invisible. A qué me refiero con un enemigo invisible? Eso es lo que te iba Hablemos a preguntar. ¿A qué te referís con el el enemigo enemigo invisible, por invisible? ejemplo, el cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer, no lo ves, se puede apreciar, claro, los oncólogos lo pueden ver con sus aparatos, me refiero, pero es algo que pues, tienes que hablar de ello, pero no lo puedes palpar todo el tiempo. El autismo, algunas otras enfermedades degenerativas, el SIDA, cualquier otro tipo de enfermedades son enemigos invisibles, porque no los Claro. puedes ver, podemos hablar de ellos. Ahora, ¿qué pasa con la problemática de la obstrucción? ¿Por qué no tiene tanta presencia, ni tanto se puede hablar en los medios, ni tanto apoyo gubernamental? Porque es un enemigo que no es invisible, tiene nombre y apellido. Y ahí es una gran problemática, porque cuando el enemigo ya tiene nombre y apellido, es decir, sé dónde vive, sé quién es el causante, está vivo, tiene dirección, tiene teléfono, te puedo decir quién es, y no nada más de él, sino de ciertos abogados que contribuyen a esa obstrucción, tienen nombre y apellido, tienen buffet de abogados, tienes al juez mano tibia, a los ministros metidos ahí. Oye, hay partidos políticos que pudieran estar apoyando cuestiones de ideología de género que fomentan este tipo de obstrucciones, tienen nombre y apellido. Es ahí donde entonces ya no va a haber tanto apoyo, porque como el enemigo ya no es invisible, sí se Claro. puede tener una discusión con ese enemigo, entonces ya no conviene, porque va a haber situaciones, o sea, cuando el enemigo es el cáncer, pues ¿quién no va a querer atacarlo, verdad? Porque no, destruyámoslo todos juntos, lo cual es positivo, obviamente. O sea, son cosas que se tienen que atacar, pero es mucho más difícil defender una causa cuando el enemigo sí tiene nombre y apellido, porque no todo mundo, ese enemigo va a decir, no, va a argumentar a su favor, va a argumentar a su favor. En cambio, el cáncer de mama no tiene argumentos a su favor, todos lo atacamos y esperemos que se puede erradicar de nuestra sociedad. Es muy difícil, la tecnología no avanza tanto, pero ese enemigo no se puede defender, al menos humanamente. Se defenderá biológicamente, pero no humanamente. Pero acá es diferente. El enemigo tiene nombre y apellido y vuelve todo más complejo. Igual con el problema de la obesidad. El problema de la obesidad en el mundo tiene un enemigo que son las marcas azucareras en todo el mundo. Entonces, como tiene nombre y apellido, también si te fijas, no hay tantas campañas en contra de la obesidad como lo pudiera haber si fuera un enemigo invisible. Entonces, siempre y cuando tu causa tenga un enemigo que sí tiene nombre y apellido, es cuando va a estar difícil combatirlo, porque hay mucha gente que se va a frenar porque pues, hay una defensa verbal que ese enemigo puede Claro, argumentar. porque el enemigo se puede defender. Ujú. El enemigo puede defenderse y también poner sus razones. Sí, exactamente. Y es cuando ya entonces va a haber marcha atrás. Y sobre todo, en esta época, ahorita lo comentabas con demasiada inteligencia, en esta época en la que nuestros países estamos lidiando con la ideología de género y con lobbies feministas, por ejemplo, Sí. que no están a favor de la mujer,
el lobby feminista está a favor de las feministas, no de la mujer en general. Sí, y si una feminista escucha que tú dices que no te identificas con el lobby feminista, te va a decir mujer traidora, no sorora, como le llaman ellos, no sorora, y no entiendes, machista, estás envuelta en el pensamiento patriarcal y ese tipo de argumentos. Entonces, te Sí, van a hacer sentir pero fuera de ese grupo. Entonces te das cuenta que el feminismo no defiende mujeres, defiende feministas. Es decir, no se pueden negar las cifras de lo que pasa. Eso es innegable. Lo que sí es muy gráficamente muy demostrable es que el lobby feminista como tal, que es un lobby político, no ha beneficiado en nada con esas estadísticas. Y que con lo que se ha exacto, no, beneficiado al contrario. lo ha perjudicado más, porque con lo que sí ha beneficiado mucho es a la separación y a la guerra de géneros. O sea, cualquier lobby político que te invite a la separación, a la guerra entre sexos o a la guerra entre seres humanos como tal, es un lobby que no está procurando la felicidad y el amor entre ellos. Entonces, cualquier lobby feminista te va a decir que todos los hombres son malos, ¿no? Hay ciertas estadísticas que también, por ejemplo, a nivel global, los filicidios, que significa, filicidios es aquel padre o madre que priva de la vida a sus propios hijos, es un filicidio. A nivel mundial, la estadística número uno la tiene la mujer, pero no por eso yo como hombre me atrevería a decir que las mujeres, voy a omitir la palabra, pero las mujeres privan de la vida a sus propios hijos. La mujer en general, no, o sea, sería incongruente, pero lo dice, yo me puedo recargar en la estadística. Aquí dice que a nivel mundial, sí, pero una mujer como tal no priva de la vida a sus propios hijos. Una asesina sí lo hace. Pero yo no puedo Exacto. decir, aunque el número uno se lo lleve la mujer, pues habrá ciertas razones, pero no es por el hecho de ser mujer, no es por el hecho de ser su mamá. Hay otras razones. Estudiemos las razones que tengan que ver con la salud mental de esas mujeres, con las adicciones que puedan tener esas mujeres, con el estilo de vida que pueden tener esas mujeres. Pero yo afirmar que, que las mujeres cometen filicidios por el hecho de ser mujeres sería una aberración. Y es lo que, por ejemplo, el lobby feminista sí dice, que el hombre por el hecho de ser hombre comete ciertas atrocidades en contra de la mujer por el hecho de ser mujer. O sea, qué argumento tan fácil como que para no investigar más allá, ¿verdad? Y es una falacia muy grande. Y ese tipo de argumentos que fomentan el odio entre hombre y mujer, o cualquier otro lobby político que fomente el odio entre un ser humano y el otro, lo que están haciendo es, ese objetivo lo tienen muy claro, dividir a la sociedad. Y dividir a la sociedad es dividir eventualmente a las familias. Y dividir a las familias es en realidad, estás atentando contra la propia especie humana, ¿verdad? Porque no estás dejando convivir en sociedad, no estás convivir en armonía, y finalmente te estás dando cuenta que hay un propósito maligno en todo esto. Y si regresamos un poco a la obstrucción del vínculo, estas personas obstructoras tienden a pensar que la obstrucción está justificada porque el otro es un hombre. Y por ser el hecho de ser hombre, se merece pues privarle de la convivencia con sus hijos. ¿Por qué? Pues porque es hombre, ¿no? Y punto. Y los legisladores legislan con la famosa perspectiva de género. Y legislar con perspectiva de género se ha argumentado en muchos países, por la Suprema Corte de cada país, que no es necesariamente legislar a favor de la mujer, sino de la persona que esté en desventaja, o en algún tipo de desventaja. No significa legislar con perspectiva de género a fuerza de la mujer, porque en algunos casos pudiera la persona más necesitada o en un estado de vulnerabilidad ser el hombre. ¿Por qué no legislar con perspectiva de infancia mejor? Legislar con perspectiva de infancia Ah, me debiera ser, gustó eso, me gustó. sí, el objetivo debiera ser ese, porque en una situación de controversias, oye juez, yo no quiero que veas, yo soy el no custodio y estoy metiendo mi demanda de convivencia, pero yo no quiero que veas por mí. Ah, es que lo extraño mucho a mi hija, a mi hijo, lo extraño mucho, por favor devuélvanmelo. No quiero que veas mis sentimientos de qué tanto amo a mi hijo. Mejor ve para mi hijo qué es lo mejor para mi hijo, que hoy evidentemente va a ser la convivencia con ambos padres. Yo siempre le he preguntado a muchos de los compañeros que están viviendo el problema de la obstrucción, les digo, imagínate que por alguna razón el juez te diera a ti la custodia completa, completa, ¿eh? O sea, una custodia exclusiva ahora a ti. Sería tu oportunidad perfecta para revertir ahora la situación. ¿Lo harías?
O sea, ¿lo harías? Pues, oye, te obstruyeron tanto tiempo, 1, 2, 3, casi 5 años, no sé. Es tu oportunidad perfecta ahora para decirle, bueno, ¿sabes qué, madre? Ahora vas tú al centro de convivencia y ahí nos aventamos otros 5 años, pero ahora a la inversa. Ellos dicen, no, 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 porque estaría destruyendo a mi hijo. Si el objetivo sí es dañar a tu expareja, sí te vas a echar al hijo de por medio, claro, te lo llevas entre las patas. Pero si el objetivo en realidad es el bienestar del menor, dices, oye, no, yo no tengo por qué empezar a obstruir a mi expareja como en un símbolo de venganza por lo que yo viví, porque pues no estoy jugando con objetos, estoy jugando con mi hijo, con mi hija, que son las cosas más valiosas que tengo. ¿Por qué usarlos ahora como que para vengarme? No, 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 no. O sea, nosotros no somos jueces, ni en lo terrenal ni en lo celestial. Ya habrá un juez que a esa persona la juzgue por las cosas que habrá hecho. ¿Por qué uno querer ser el juez de todo, verdad? Yo quiero lo mejor para mis hijos y si ese fuera el objetivo, yo quiero lo mejor para mis hijos y que a esta persona la juzgue la vida, Dios, el karma o en lo que crea, o los astros o los planetas, pero yo no vengo aquí a ser juez ni a darle lecciones, que sí estamos muy tentados siempre por el coraje a querer hacer eso, pero no debemos de guiarnos por ese coraje, por esa misma maldad con la que nuestros hijos están siendo obstaculizados a ver a sus padres, hacer lo mismo de manera inversa, porque es un cuento de nunca acabar. Al hijo lo vas a terminar por destruir en su totalidad. Y es donde muchos padres de familia se dan cuenta que si siguen haciendo eso una vez y otra vez y otra vez, los hijos cumplen 18 años y si ven que los papás no hubo cordura en ninguno de los dos, van a decir, no, ¿saben qué? Ahí nos vemos, porque ninguno de los dos me ofreció una estabilidad emocional en todo mi tiempo de infancia ni adolescencia, y pues saben que voy a tratar de pues arreglármelas el resto de mi vida como pueda, con todas las heridas de la infancia que ahora me están dejando, a ver qué es de esos niños, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que uno diga, oye, paren esta masacre, ¿de qué manera? Y es una solución muy rara porque cada uno de los padres tendrá un tino diferente a cómo resolver la situación, porque estás lidiando con una persona que en verdad está usando a tu hijo de rehén y no sabes hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Hay una película que siempre yo la he mencionado porque me llama mucho la atención en este tipo de casos. A ver si latino y de casualidad viste esta película de los 90 con Mel Gibson. Se llamaba El Rescate. Es una película que hizo más o menos en los 90 donde se trataba de que él era un empresario y le secuestran al hijo. Él está felizmente viviendo con su esposa, viven en un departamento y le secuestran, la película se llama El Rescate, le secuestran al hijo y obviamente le piden este rescate. Entonces llega el FBI, todo el departamento de él lo tienen, pues los teléfonos intervenidos y le explican a él cómo hacer la negociación, ¿no? Entonces es una negociación que tiene que hacer, obviamente le van a pedir dinero. Una persona que tiene a tus hijos de rehén, lo que quiere obviamente es dinero, siempre, tanto en Hollywood como en la vida real y en los juzgados, Sí. dinero. Un amigo me lo decía en un inicio de los casos, digo, ¿sabías que tu caso se puede resolver con dinero? Y digo, no, uno es inocente en un inicio. No, no, con dinero no se resuelve esto no es por dinero, o sea, aquí la situación es, me dijo, a ver, si tú le haces un cheque por tal cantidad, ¿tú crees que no quiera? No, no, pues no, no. A ver, súbele. No, no creo. A ver, súbele más. Dije, no, a lo mejor por esta razón sí va a querer. Decir, entonces sí es por dinero. O sea, la cuestión no es que estés batallando para ver a tus hijos, es que a lo mejor no le has atinado al monto. Hay una cifra monetaria que sí haría que cualquier persona pudiera ver a sus hijos de manera inmediata. Y es triste aceptarlo así. Pero bueno, esta película trataba de eso. Le pedían a él, no me acuerdo, creo que $1 millón para soltar a su hijo. Y en una desesperación, porque luego le colgaban, lo dejaban con, no recuerdo si fue a dar un monto y luego no le dieron a su hijo. O sea, el secuestrador está viendo qué tanto más te puede sacar o qué tan rápido te lo sacó. Pero es un comportamiento tan igual al que se ve en la Asociación de No Más Hijos Rehenes, porque traes la esperanza de que ya lo van a soltar, te piden más. Traes la esperanza de que ya te van a soltar, te piden un poco más.
este papá llega a una desesperación donde se da cuenta que este secuestrador tal vez no, pues no estaba dando resultados, no le estaba soltando al hijo, y, y a pesar de que el FBI le estaba dando ciertos consejos de qué hacer, de qué no hacer, yo lo interpreto como los abogados, tratando de aconsejar, mire, no diga esto, esto sí dígalo, no haga esto. Llega un punto en el que ya no sabes a quién escuchar, porque dices, nada está funcionando. Doy dinero, estoy dando mi brazo a torcer, me callo cuando me tenga que callar, y no está funcionando, no estoy viendo a mi hijo. Y recuerdo que en una escena, él lo que hace es que corre a los medios de comunicación, es decir, cuando uno decide hacer el caso público, cuando uno reacude a las redes sociales como esto que está pasando y hablas del tema, y ese señor habló del tema y dice, mi hijo está secuestrado y yo ofrezco $1,000,000 a la persona que encuentre a esta persona y lo mate y me lo traiga, ¿no? Entonces los del FBI estaban muy nerviosos por la decisión desesperada de este padre. Llega otra vez al teléfono, le habla el secuestrador muy enojado y le dice, acabas de firmar la sentencia de muerte de tu hijo, y se escucha un balazo en el teléfono. El papá se asusta mucho, llora con su esposa y la esposa le dice, acabo de asesinar a nuestro hijo con mi decisión, y se asusta mucho y se ponen a llorar. O sea, ese padre entra en una desesperación, como muchos entramos, a hacer una solución que piensas que puede ser la efectiva porque ya no sabes qué más tratar, te da el temor de que ya nunca vayas a ver a tu hijo. Fíjate cómo es, es un secuestro de los niños, nada más que suena fuerte decirlo así, pero es la palabra más apta para describir este proceso. Estás secuestrando a un niño y estás exigiendo un rescate por él. Pero como decía mi compañero, tal vez muchos no le estamos llegando a la cifra, pero si la tuvieras y la dieras, tal vez, no lo puedo asegurar, pero tal vez esa persona diría, Se órale, solucionaría el problema. por esa cifra sí me animo, ¿no? Por ese yate, por por ese viaje a las Bahamas, a lo mejor sí me animo. Pero sería evidenciar también que estás usando al hijo como trofeo legal. Terapia emocional para mí, sin pensar que si los demás la necesitan, que si mi expareja necesita una terapia emocional, pero más que eso, grupos de ayuda, círculos de ayuda emocional, es lo que yo recomendaría, porque a los padres que estamos en esta situación, no hay nada que nos ayude mejor que los círculos de ayuda. Es una situación en la que uno se desquicia. Es muy fácil desquiciarse en estos asuntos y entrar en un círculo vicioso de odio y de rencor. Es obvio que se cae en eso, pero sí necesitamos demasiados círculos de ayuda, de apoyo emocional, porque nuestros hijos, yo tengo nada más una hija, ¿verdad? Tengo otro bebé en camino con mi esposa actual, pero nuestros hijos necesitan tres cosas principales de nosotros. Vernos que no estamos en la calle, o sea, que no hemos tirado nuestro patrimonio por la borda, que tenemos que tener nuestro patrimonio funcional, vernos en libertad, o sea, que no tengamos un problema judicial que vaya a poner en riesgo nuestra libertad por estar en estos menesteres, que digo, que nos hemos metido mucho en eso, pero arriesgamos mucho la libertad, el patrimonio, la libertad y la vida. Nos necesitan vivos. Y cuando digo vivos, no solamente nos necesitan vivos de que estemos con el corazón palpitando, nos necesitan sanos. Y cuando digo sanos, no significa solamente de pie y erguidos, sino sanos emocionalmente. Exacto. Porque si cuando tengamos a nuestros hijos libremente, digo yo, porque pues afortunadamente yo veo a mi hija los sábados, 6 horas, es una cosa precaria, pero cuando los podamos ver libremente, esa hija mía no me va a querer ver en un estado emocional ya desquiciado, enojado con la vida, eh, maldiciendo todo porque pues me quitaron muchos años de vida con ella, que es una realidad, es una cicatriz con la que siempre tendremos que vivir, pero no creo que mi hija quisiera verme en ese estado emocional deplorable, afectado, porque de por sí ella también sufrió una afectación. Entonces no creo que sea justo que si acaso ella logra una sanidad emocional, me vea a mí totalmente destrozado. Entonces creo que los padres debemos de procurar tener nuestro patrimonio lo menos afectado posible,
nuestra, nuestra libertad, que no tengamos ninguna situación que nos pueda privar de nuestra libertad, si es posible. Yo sé que muchos compañeros han pasado por denuncias falsas, que han pisado la cárcel, pero hacer lo posible por salir de ahí. Eso es lo triste de la realidad de nuestro país y seguramente de más países, de que no pasa como pensaríamos que sucede en las películas. La investigación es algo ficticio, es algo que queda nada más en la imaginación de muchos y, y finalmente, a pesar de que yo invito a que sepamos que las cosas no son como en las películas, yo soy una persona que sí me gustan mucho las películas, pero Ujú. sepamos discernir e identificar lo que es la realidad de la ficción. Las películas nos inspiran, como leer una novela, como leer un libro, una poesía, nos inspiran para cosas, no son cosas realmente que sucedan al diario. Cuando lees una poesía, no te esperas que las personas vayan hablando todos los días en versos y en prosas. Sabes bien que la poesía es algo que nada más nutre al alma, igualmente las películas. Y otra película con la que quisiera cerrar mi comentario y que te quiero preguntar que si tú la has visto, también de los noventas, con Robin Williams, esta película de Papá por Siempre, que en inglés se llama Mrs. Doubtfire, esta señora, este personaje que se disfrazaba de una señora para poder ver a sus hijos. No sé si la recuerdes, que fue muy mencionada, Sí, sí. este, donde pues él era un actor que había sido, pues estaba divorciando por diferencias que no eran graves, simplemente ya no estaba siendo el esposo ideal para ella y ella se quiso divorciar y le estaba privando pues de ver a sus hijos, pero ella no tenía en la película tanta maldad que quisiera alejarlos, pero el juez le decía que nada más iba a poderlos ver una vez a la semana, que para él era muy poco. Entonces va y pide empleo ahí mismo con ella para ser la nana de ellos. Pero obviamente se caracteriza con todo su potencial artístico y es una película que vale mucho la pena ver, aunque obviamente si la vemos hoy en el 2024, esa película de los 90, a pesar de ser Estados Unidos, pues sabemos bien que la sociedad ya no se comporta igual, que la maldad en las personas custodias es mucho, mucho más crecida. La mujer ahí era muy noble, se veía que tenía un corazón humano y que al final de cuentas es lo que perduró y que pues es una ficción y que actualmente, aparte de esa ficción, el feminismo hegemónico de género ha hecho que el odio entre el hombre y la mujer sea un tema hoy entre todas las mesas de países latinoamericanos y países obviamente también anglosajones. Es un tema, el que el hombre y la mujer ya no son vistos igual, ya no son vistos igual. Si en algún momento, en alguna casa, se ha mencionado que el hombre o la mujer es superior en alguna u otro aspecto, es, es una de las cosas que afectan más a nuestra sociedad. Y si actualmente se dice lo contrario, que la mujer puede ser mayor o menor en cualquier ámbito, estamos nosotros siendo partícipes, si dejamos que esos comentarios permeen en nuestras casas, siendo partícipes de una degradación de nuestra sociedad muy grave y que finalmente repercute en temas familiares como el que hemos estado hablando el día de hoy, Fanny. Bueno, acá tenemos un mensaje de Elizabeth Suárez. Dice, excelente vivo, es un tema primordial el que están tratando. Saludos a ambos desde Argentina. Bueno, sí, realmente el tema es muy interesante. Y daría para mucho más. Yo te agradezco, ya no te quiero quitar más tiempo. Te agradezco muchísimo esta conversación, esta información, ¿no? Porque esta información es poder. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Y quiero, Fanny, si me permites, mandar un Sí, saludo a gente de Argentina, dale. del, del Centro de Estudios en Alienación Parental en Argentina. Eh, Quiero que, si tienen oportunidad, puedan visitar la página de alienacionparental.com.ar. Es una página de Argentina muy, muy interesante donde se está hablando mucho de este tema de la alienación parental y es un
hace poco tuvieron un congreso, su primer congreso, y yo quise haber podido asistir. Tuvieron el primer congreso internacional interdisciplinario sobre alienación parental y violencia familiar. Entonces, yo quiero mandarle un saludo especial al doctor Mauricio Mizrahi, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es ex juez de la Cámara Nacional Civil y es ahorita presidente del Congreso del Centro de Estudios en Alienación Parental. Y ojalá este video lo puedan etiquetar y que le llegue a él. Le mando un cariñoso saludo. Espero conocerlo en persona algún día, hasta Buenos Aires, porque está haciendo él y toda la gente que colabora en el Centro de Estudios, ha hecho una gran labor en difundir estas problemáticas. Y he conocido virtualmente al menos a personas muy importantes también de Argentina que están muy dedicadas a esto. Patricia Anzoátegui, a quien hemos tenido el privilegio de entrevistar, a Fátima Silva, personas muy interesantes de allá de tus tierras, de Argentina. Entonces, ojalá puedan visitar esto, porque hay información muy importante que siempre comparten ahí, acerca de lo que es la importancia de la alienación parental y en temas de violencia familiar. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a hacerle llegar esto, lo vamos a etiquetar, así lo puede escuchar. Bueno, te despido. Argentina está en Instagram. CEAP, o sea, C de casa, EAP.Argentina. Ahí C para los que decían EAP. CEAP.Argentina. Bueno, y también me gustaría que comentes dónde te pueden encontrar en las redes, cómo te buscamos. Sí, principalmente en la red en la que estamos, la de la asociación civil, la del movimiento, se llama No Más Hijos Rehenes. No Más Hijos Rehenes, estamos en Instagram, en Facebook, así como tal, No Más Hijos Rehenes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, en YouTube y en Spotify. Eso, el movimiento general de No Más Hijos Rehenes. En lo particular, tengo mi Instagram público, que recién lo abrí público porque tenía otro privado, pero por cuestiones legales de repente hay fotos que no me dejan publicar. Entonces saqué otro público, donde todavía no tengo muchas personas, pero es Soy Mario Pro. Soy Mario Pro. Entonces es mi Instagram público, donde ahí publico cosas tanto personales como del movimiento. Esto que hago, yo me dedico a la producción audiovisual. Estoy apasionado en la producción audiovisual y es a lo que me dedico. Entonces ahí pongo cosas de repente de mi trabajo, cosas personales, cosas también dedicadas también al movimiento en pro de los derechos de la infancia. Y pues bueno, ese es el público, y ahí estoy. Y en TikTok también, en TikTok, tanto el de No Más Hijos Rehenes como el mío personal es Mario Valles B. Mario Valles con V, A-L-L-E-S y la letra B de bueno. Ahí puedo, en TikTok, ahí estoy, ahí sí publico puras payasadas. Bueno, Mario, muchas gracias. Un abrazo a la distancia y nos mantenemos en contacto. Chao. Claro que sí, Fanny. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor. Chao. Hasta luego.